Gnosis, conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Bienvenidos a este curso de Gnosis en línea. Hoy finalizamos el estudio de la asignatura de Psicología Esotérica Gnóstica con el tema número 22, que lleva por título El despertar de la conciencia. Tal como lo estudiamos en las lecciones anteriores, el yo psicológico, al tener la esencia embotellada, nos mantiene con la conciencia dormida, por lo que el objetivo de la psicología esotérica gnóstica es el despertar de la conciencia. La psicognosis define a la conciencia como el logro de mayor lucidez y actuación positiva hacia el despertar hacia lo divinal. La conciencia son reflejos de manifestación de la esencia en nosotros, permitiéndonos actuar con pensamientos, sentimientos y obras acordes con las facultades del alma. La conciencia se expande a medida que eliminamos nuestras impurezas o defectos de nuestra psiquis. La sabiduría hermética define a la conciencia como la voz del ser en nosotros. Antiguamente, existió un continente sobre lo que hoy es el Océano Atlántico. Ese continente es la Atlántida, en el cual se desarrolló la cuarta raza humana. Después de la destrucción de la Atlántida, la conciencia humana se dividió en dos. La primera fue llamada conciencia y la segunda recibió el nombre de subconsciencia. La subconsciencia resultó de nuestras formas y maneras equivocadas de vivir. La subconsciencia debería ser conciencia, pero desgraciadamente, vivimos tan equivocadamente que una de nuestras dos partes duerme en forma profunda y se denomina subconsciencia. El subconsciente trabaja especialmente durante el sueño del cuerpo físico. Si dicho subconsciente despertara y se tornara todo conciencia, entonces es claro que viviríamos durante las horas de sueño totalmente despiertos en las dimensiones superiores del espacio. La llamada infraconsciencia, inconsciencia, subconsciencia, etc. son únicamente distintas formas o zonas de la conciencia dormida. Urge despertar la conciencia para ser un iluminado, un clarividente, un supraconsciente. La supraconsciencia es el atributo del íntimo, del espíritu. La facultad de la supraconsciencia es la intuición. Se hace necesario obligar a la supraconsciencia a trabajar para que la intuición se haga poderosa. Recordemos que órgano que no se usa, se atrofia. El ser humano posee, además del cuerpo físico, un cuerpo molecular con el cual viaja durante las horas de sueño a muy lejanas distancias. Desgraciadamente, el subconsciente solo nos permite experiencias subconscientes, subjetivas, vivencias conocidas como sueños. Quien quiera tornarse consciente durante el sueño, debe volver consciente a su segunda mitad llamada subconsciente. Si el subconsciente se vuelve consciente, tenemos acceso al conocimiento trascendental de las dimensiones superiores del espacio. Antes del sumergimiento de la Atlántida no se había dividido la conciencia humana y todo era conciencia. Entonces, durante el sueño del cuerpo físico, el ser humano viajaba con su cuerpo molecular consciente y positivamente. Si el ser humano consigue volver consciente al subconsciente, entonces durante el sueño de su cuerpo físico puede dedicarse a estudiar las maravillas de la naturaleza moviéndose con el cuerpo molecular en las dimensiones superiores del espacio. Cuando el subconsciente se vuelve consciente, se produce un cambio radical dentro del individuo. Existen 4 estados de conciencia posibles para el hombre: el sueño, la vigilia, la autoconciencia y la conciencia objetiva. Imaginad por un momento una casa con 4 pisos. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre vive normalmente en los 2 pisos de abajo, pero jamás en la vida usa los 2 pisos superiores. El humanoide intelectual divide su vida dolorosa y miserable entre el sueño común y corriente y el mal llamado estado de vigilia, que es, por desgracia, otra forma de sueño. Mientras el cuerpo físico duerme en la cama, el ego envuelto en sus cuerpos lunares anda con la conciencia dormida como un sonámbulo moviéndose libremente por la región molecular. El ego en la región molecular proyecta sus sueños y vive en ellos. No existe lógica alguna en sus sueños, continuidad,
Causas, efectos, todas las funciones psíquicas trabajan sin dirección alguna, y aparecen y desaparecen imágenes subjetivas, escenas incoherentes, vagas, imprecisas, etc. Cuando el ego envuelto en sus cuerpos lunares regresa al cuerpo físico, viene entonces el segundo estado de conciencia, llamado estado de vigilia, que en el fondo no es otra cosa sino otra forma de sueño. Al regresar el ego a su cuerpo físico, los sueños continúan en el interior. El llamado estado de vigilia es realmente el soñar despierto. Al salir el sol, las estrellas se ocultan, pero no dejan de existir. Así son los sueños en el estado de vigilia. Ellos continúan secretamente, no dejan de existir. Esto significa que el humanoide intelectual equivocadamente llamado hombre solo vive en el mundo de los sueños. Con justa razón dijo el poeta que la vida es sueño. El humanoide racional maneja carros soñando, trabaja en la oficina, en la fábrica, en el campo, etc. Soñando, se enamora en sueños, se casa en sueños. Muy rara vez en la vida, está despierto. Vive en un mundo de sueños y cree firmemente que está despierto. Ante todo, es necesario comprender que se está dormido. Solo cuando alguien se da cuenta cabal de que está dormido, entra realmente en el camino del despertar. Quien llega a despertar, se hace entonces autoconsciente, adquiere conciencia de sí mismo. El error más grave de muchos pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas es el de presumir de autoconscientes y creer además que todo el mundo está despierto, que todas las gentes poseen autoconciencia. Si todas las gentes tuvieran la conciencia despierta, la tierra sería un paraíso, no habría guerras, no existiría lo mío ni lo tuyo, todo sería de todos, viviríamos en una edad de oro. Cuando uno despierta conciencia, cuando se hace autoconsciente, cuando adquiere conciencia de sí mismo, entonces es cuando realmente viene a conocer la verdad sobre sí mismo. Antes de alcanzar el tercer estado de conciencia, la autoconciencia, uno realmente no se conoce a sí mismo, aun cuando crea que él mismo se conoce. Es indispensable adquirir el tercer estado de conciencia, subir al tercer piso de la casa, antes de tener derecho a pasar al cuarto piso. El cuarto estado de conciencia, el cuarto piso de la casa, es realmente formidable. Solo quien llega a la conciencia objetiva, al cuarto estado, puede estudiar las cosas en sí mismas, el mundo tal cual es. Quien llega al cuarto piso de la casa, es fuera de toda duda un iluminado. Conoce por experiencia directa los misterios de la vida y de la muerte, posee la sabiduría. Su sentido espacial está plenamente desarrollado. Durante el sueño profundo podemos tener destellos del estado de vigilia. Durante el estado de vigilia podemos tener destellos de autoconciencia. Durante el estado de autoconciencia podemos tener destellos de conciencia objetiva. Ampliando un poco más acerca de los 4 estados de la conciencia. El primer estado es llamado icacia, es ignorancia, crueldad humana, barbarie, sueño demasiado profundo, mundo instintivo y brutal, estado infrahumano. Las gentes que viven en este estado de conciencia tienen más desarrollado el centro del instinto. Es el hombre número 1. Piscis es el segundo estado de conciencia, es el mundo de las opiniones y creencias. Las personas que vegetan en este estado de conciencia los rige el centro emocional inferior. Es el hombre número 2. Piscis es creencias, prejuicios, sectarismos, fanatismos, teorías en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad. Piscis es la conciencia del nivel común de la humanidad. Dianoia es el tercer estado de conciencia. Es revisión intelectual de creencias, análisis, pensamiento científico, etc. El pensamiento dianoético estudia los fenómenos y establece leyes. El pensamiento dianoético estudia los sistemas deductivo e inductivo con el propósito de utilizarlos en forma profunda y clara. Busca el equilibrio, empieza a trabajar en el recuerdo de sí.
Nous es el cuarto estado de conciencia. Nous, perfecta conciencia despierta. Nous es el estado de Turiya, la perfecta iluminación interior profunda. Nous es legítima clarividencia objetiva. Nous es intuición, es el mundo de los arquetipos divinales. El pensamiento noético es sintético, claro, objetivo e iluminado. Quien alcanza el pensamiento noético despierta la conciencia totalmente y se convierte en un Turiya. La parte más baja del hombre es irracional y subjetiva, y se relaciona con los 5 sentidos ordinarios. La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición y conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición, se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la naturaleza. Solo aquellos que han penetrado en el mundo de la intuición objetiva, solo quienes han alcanzado las alturas solemnes del pensamiento noético, están verdaderamente despiertos e iluminados. Ningún verdadero Turiya sueña. Quien ha alcanzado las alturas del pensamiento noético nunca lo anda diciendo, jamás presume de sabio, es demasiado sencillo, humilde, puro y perfecto. Es necesario saber que ningún Turiya es medium, ni pseudo clarividente, ni pseudo místico. Es urgente saber meditar profundamente y practicar magia sexual toda la vida para alcanzar después de muy difíciles pruebas el estado de Turiya. La meditación y la magia sexual nos llevan hasta las alturas del pensamiento noético. El venerable maestro Samael Aun Weor dice lo siguiente: la identificación y la fascinación conduce al sueño de la conciencia. Ejemplo, vais muy tranquilos por la calle, os encontráis de pronto con una manifestación pública, vociferan las multitudes, hablan los líderes del pueblo, ondean al aire las banderas, las gentes parecen como locas, todos hablan, todos gritan. Aquella manifestación pública está muy interesante, ya vosotros os olvidasteis de todo lo que teníais que hacer, os identificáis con las multitudes, las palabras de los oradores os convencen. Tan interesante está la manifestación pública que ya os habéis olvidado de sí mismos. Os habéis identificado con aquella manifestación callejera, que ya no pensáis en otra cosa, estáis fascinados. Ahora estáis fascinados. Ahora caéis en el sueño de la conciencia, mezclados con las multitudes que gritan. Vosotros también gritáis y hasta lanzáis piedras e insultos. Estáis soñando a lo lindo. Ya no sabéis quién sois. Se os ha olvidado todo. Vamos ahora a poneros otro ejemplo más sencillo. Estáis en la sala de vuestra casa sentados ante la pantalla de televisión, aparecen escenas de vaqueros, hay balaceras, dramas de enamorados, etc. La película resulta muy interesante, ha llamado totalmente vuestra atención. Ya os habéis olvidado tanto de sí mismos que hasta gritáis entusiasmados, estáis identificados con los vaqueros, con los balazos, con la pareja de enamorados. La fascinación es ahora terrible, ya ni remotamente os acordáis de sí mismos. Habéis entrado en un sueño muy profundo, en esos momentos solo queréis ver el triunfo del héroe de la película, os alegráis con él, os preocupa la suerte que pueda correr. Son millares y millones las circunstancias que producen identificación, fascinación y sueño. Las gentes se identifican con las personas, las cosas, las ideas y a todo género de identificación le sigue la fascinación y el sueño. Las gentes manejan carros soñando y también matan a los peatones que van soñando por las calles, absortos en sus pensamientos. Durante las horas de reposo, el cuerpo físico, el ego se sale del cuerpo físico y se lleva sus sueños a donde quiera que va. Al volver al cuerpo físico, al entrar nuevamente al estado de vigilia, continúa con sus mismos sueños y así pasa toda su vida, soñando. Las personas que mueren, dejan de existir, pero el ego, el yo, continúa en las regiones suprasensibles más allá de la muerte. A la hora de la muerte, el ego se lleva sus sueños, su mundanalidad y vive en el mundo de los muertos con sus sueños, continúa con la conciencia dormida, ambula como un sonámbulo, dormido, inconsciente. Quien quiera despertar conciencia debe trabajar aquí y ahora.
Tenemos la conciencia encarnada y por ello debemos trabajarla aquí y ahora. Quien despierta conciencia aquí en este mundo, despierta en todos los mundos. Quien despierta conciencia en este mundo tridimensional, despierta en las dimensiones cuarta, quinta, sexta y séptima. Los 4 evangelios insisten en la necesidad de despertar aquí y ahora, pero las gentes no entienden. Las gentes duermen profundamente, pero creen que están despiertas. Cuando alguien acepta que está dormido, es señal clara de que ya comienza a despertar. Es muy difícil hacerle comprender a otras personas que tienen la conciencia dormida. Las gentes no aceptan jamás la tremenda verdad de que están dormidas. Quien quiera despertar conciencia debe practicar de momento en momento la íntima recordación de sí mismo. Esto de estarse recordando a sí mismo de momento en momento es de hecho un trabajo intensivo. Basta un instante de olvido para comenzar a soñar a lo lindo. Necesitamos con urgencia estar vigilando todos nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, emociones, hábitos, instintos, impulsos sexuales, etc. Todo pensamiento, toda emoción, todo movimiento, todo acto instintivo, todo impulso sexual, deben ser autoobservados inmediatamente conforme van surgiendo en nuestra psiquis. Cualquier descuido en la atención es suficiente como para caer en el sueño de la conciencia. Muchas veces, vamos por la calle absortos en nuestros pensamientos, identificados con esos pensamientos, fascinados, soñando a lo lindo. De pronto pasa un amigo junto a nosotros, nos saluda, no le contestamos el saludo porque no lo vemos. Estamos soñando, el amigo se enoja. Supone que nosotros somos gente sin educación, o que posiblemente estemos enojados. El amigo también va soñando. Si estuviera despierto, no se haría a sí mismo semejante conjetura. Se daría cuenta de inmediato que nosotros vamos dormidos. Vamos en un vehículo de transporte de la ciudad. Tenemos que bajarnos en determinada calle, pero vamos identificados, fascinados, soñando a lo lindo con un negocio en nuestra mente, o con un recuerdo, o con un afecto. De pronto os hemos dado cuenta de que nos hemos pasado de calle, hacemos detener el vehículo, y luego a regresar a pie unas cuantas calles. Son muchas las veces en que nos equivocamos y golpeamos donde no debemos golpear, porque estamos dormidos. Es muy difícil mantenerse despierto de momento en momento, pero es indispensable. Cuando aprendemos a vivir despiertos de momento en momento, entonces dejamos de soñar aquí y fuera del cuerpo físico. Cuando uno aprende a vivir despierto, de momento deja de soñar aquí y en los mundos superiores. Es necesario saber que el ego, el yo, envuelto en sus cuerpos lunares, se sale del cuerpo físico cuando el cuerpo duerme. Desgraciadamente, el ego vive dormido en los mundos superiores. Dentro de los cuerpos lunares, existe además del ego, eso que se llama esencia, fracción de alma, conciencia. Es a esa conciencia a la que debemos despertar aquí y ahora. Aquí en este mundo tenemos la conciencia. Aquí debemos despertarla si es de verdad que queremos dejar de soñar y vivir conscientes en los mundos superiores. La persona consciente no tiene problemas de desdoblamiento. El problema de aprender a desdoblarse a voluntad es tan solo para los dormidos. La persona despierta ni siquiera se preocupa por aprender a desdoblarse. Vive consciente en los mundos superiores mientras su cuerpo físico duerme en la cama. La persona ya no sueña. Durante el reposo del cuerpo vive en esas regiones donde la gente anda soñando, pero con la conciencia despierta. La persona despierta está en contacto con la logia blanca, visita los templos de la Gran Fraternidad Universal Blanca, se entrevista con su gurú Deva, mientras su cuerpo duerme. La íntima recordación de sí mismo de momento en momento desarrolla el sentido espacial y entonces hasta podemos ver los sueños de las gentes que andan por las calles. El sentido espacial incluye en sí mismo vista, oído, olfato, gusto, tacto, etc. El sentido espacial es el funcionalismo de la conciencia despierta.
Los chakras, de los cuales habla la literatura ocultista, con relación al sentido espacial, son lo que la llama de un cerillo, con relación al sol. Si bien la íntima recordación de sí mismo de momento en momento es fundamental para despertar conciencia, no lo es menos aprender a manejar la atención. Los estudiantes gnósticos deben aprender a dividir la atención en tres partes: sujeto, objeto, lugar. Esta es la clave sol. Sujeto, no caer en el olvido de sí mismo ante ninguna representación. Objeto, observar en detalle toda cosa, toda representación, todo hecho, todo suceso por insignificante que éste parezca, sin el auto-olvido de sí mismo. Lugar, observación rigurosa del lugar donde nos hallemos, preguntándose a sí mismo, ¿qué lugar es este? ¿Por qué estoy aquí? Dentro de este factor lugar, debemos incluir la cuestión dimensional, pues podría darse el caso de encontrarse realmente en la cuarta o en la quinta dimensión de la naturaleza durante el momento de observación. Recordemos que la naturaleza tiene 7 dimensiones, dentro del mundo tridimensional reina la ley de gravedad, dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza, existe la ley de la levitación. Al observar un lugar, no debemos olvidar jamás la cuestión de las 7 dimensiones de la naturaleza. Conviene entonces preguntarse a sí mismos, ¿en qué dimensión estoy? Y luego es necesario, a modo de verificación, dar un saltito lo más largo posible con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotamos es porque nos encontramos fuera del cuerpo físico. No debemos olvidar jamás que cuando el cuerpo físico duerme, el ego con los cuerpos lunares y la esencia adentro, ambulan inconscientes como un sonámbulo en el mundo molecular. La división de la atención entre sujeto, objeto, lugar, conduce al despertar de la conciencia. Muchos estudiantes gnósticos, después de acostumbrarse a este ejercicio, en esta división de la atención, en 3 partes, a estas preguntas, a este saltito, etc. Durante el estado de vigilia, de momento en momento, resultaron practicando el mismo ejercicio durante el sueño del cuerpo físico, cuando realmente estaban en los mundos superiores y al dar el famoso saltito experimental, flotaron deliciosamente en el ambiente circundante, entonces despertaron conciencia. Entonces recordaron que el cuerpo físico había quedado dormido entre la cama y llenos de gozo, pudieron dedicarse al estudio de los misterios de la vida y de la muerte en las dimensiones superiores. Es apenas lógico decir que un ejercicio que se practica de momento en momento, diariamente, se convierte en un hábito, en una costumbre, se graba tanto en las distintas zonas de la mente que después se repite automáticamente durante el sueño, cuando realmente estamos fuera del cuerpo físico, y el resultado es el despertar de la conciencia. A esta práctica se le conoce como el discernimiento. Los científicos que estudian al mundo onírico, en donde suceden los famosos sueños lúcidos, llaman a esta práctica comprobación de la realidad. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? ¿Estamos soñando? Estás en medio del taller, en realidad, durmiendo. Es tu primera clase de sueños compartidos. Tranquila. El discernimiento consiste en preguntarse constantemente, ¿estaré soñando o estaré despierto? O también preguntarse, ¿estaré en el mundo físico o en el mundo astral? Y luego jalarse el dedo pulgar de la mano y observar atentamente qué es lo que pasa. Como platicamos anteriormente, este ejercicio diario
practicado de momento en momento, se convierte en un hábito, en una costumbre, llegando el preciso momento en que vamos a realizar esta práctica en medio de un sueño. En tal caso, al jalarse el dedo del pulgar, se estirará como si fuera una goma de mascar, precisamente porque el cuerpo astral es elástico. En ese instante, nos daremos cuenta de que estaremos en el mundo astral, y el resultado es el despertar de nuestra conciencia. Desde ese momento, estando plenamente conscientes en el mundo astral, con el permiso y asistencia de nuestro real ser, nuestro Dios interno, nuestro Dios íntimo, podemos y debemos convertirnos en grandes investigadores de los grandes misterios de la vida y de la muerte, visitar templos de sabiduría oculta, revisar nuestros registros acásicos en donde podemos examinar y recordar nuestras existencias pasadas, platicar con venerables maestros, ángeles, arcángeles y por ende, tener acceso al conocimiento real objetivo. Finalizando, podemos concluir lo siguiente. El objetivo de la psicología esotérica gnóstica es el despertar de la conciencia, a través de una revolución consciente dentro de sí mismo que le permita salir de su mecanicidad. La inconsciencia, subconsciencia e infraconsciencia constituyen las zonas de la conciencia dormida. La llamada supraconsciencia, que es propia únicamente del hombre verdadero. Existen 4 estados de conciencia que son sueño, vigilia, autoconciencia y conciencia objetiva. La identificación y la fascinación conducen al sueño de la conciencia, por lo que es necesario practicar de momento en momento la íntima recordación de sí mismos. Nosotros tenemos encarnada nuestra conciencia, por lo que es urgente que la trabajemos aquí y ahora, de manera que logremos despertarla del sueño e hipnosis en que se encuentra. La íntima recordación de sí mismos desarrolla el sentido espacial, el cual es un indicativo de la conciencia despierta. El ego o yo psicológico y el alma son incompatibles, por lo que es necesario desintegrar, reducir y eliminar a polvareda cósmica los yoes o defectos que mantienen la conciencia embotellada, porque esta es la única manera de cristalizar el alma en nosotros. El despertar de la conciencia confiere al individuo múltiples ventajas, entre las que podemos señalar. Tiene acceso a los mundos superiores del universo. Puede ver, palpar y tocar las grandes realidades del mundo del espíritu puro. Puede dirigir todas las circunstancias adversas de su existencia. No es víctima jamás de las circunstancias, sino que puede dirigirlas a voluntad, etc. El 3% de conciencia despierta que tenemos puede ser acrecentada gradualmente, a medida que trabajemos sobre sí mismos y eliminemos de nuestro interior todos los elementos indeseables que constituyen el ego, el yo, dentro de los cuales se halla embotellada la esencia, la conciencia. La clave sol, sujeto, objeto, lugar, es la práctica que nos permite manejar sabiamente el porcentaje de conciencia despierta que tenemos. Si después de ver el presente video, anhelas recibir la sabiduría gnóstica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y participar de nuestros cursos gratuitos de Gnosis en línea.